Sospeché que mi esposa estaba planeando un divorcio, así que trasladé mis bienes hace 2 semanas. Más tarde presentó la demanda y luego se retractó. Su plan fracasó. Hola, gente de Reddit. He estado leyendo publicaciones aquí desde hace tiempo, pensando que nunca tendría una historia que contar, pero la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte. He estado cargando con esto desde hace unos meses y necesito sacarlo. Déjenme ser claro. Nunca he sido del tipo que saca conclusiones precipitadas ni que asume lo peor de su pareja. Mi esposa, llamémosla M, y yo llevábamos 6 años juntos, 4 de ellos casados. Las cosas entre nosotros eran sólidas, o eso creía. Habíamos pasado por los altibajos normales, pero nada que me hiciera pensar que había un verdadero problema. Durante la mayor parte de nuestra relación éramos esa pareja, comprometidos, cómplices. Nos reíamos de chistes tontos, discutíamos durante horas sobre qué película ver y simplemente funcionábamos. Organizábamos citas elaboradas, a veces solo pedíamos comida para llevar después de un día largo y todo eso se sentía sin esfuerzo. Pensé que lo del amor ya lo tenía resuelto. Por eso lo que ocurrió después me golpeó como una tonelada de ladrillos. Hace unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles, cosas que fácilmente se pueden pasar por alto si no estás prestando atención. Empezó a llevarse el teléfono a todas partes, incluso si solo iba a la cocina o a doblar ropa. Antes lo dejaba sobre la mesa de centro durante horas, sin preocuparse de quién lo tocara. Un día hice una broma. ¿Qué pasa? ¿Te reclutaron como espía? Ella se rió y dijo que estaba recibiendo muchos correos del trabajo. Sonaba creíble, pero unos días después puso una contraseña en su teléfono. Me sorprendió porque nunca lo había hecho. Cuando le pregunté casualmente por qué, me dijo algo vago sobre la seguridad y los hackers. No quise insistir para no parecer paranoico, pero algo no se sentía bien, y no se detuvo ahí. Comenzó a atender llamadas fuera de la habitación, algo que nunca antes hacía. Tampoco era discreta, sonaba el teléfono y decía, déjame contestar esto rápido, antes de desaparecer en el dormitorio o salir al porche. Si le preguntaba quién era, respondía simplemente, un amigo del trabajo. También empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. No sabía que eso era una señal, hasta que un día me acerqué para pasarle algo y, en un movimiento apresurado, lo deslizó fuera de mi vista. Fue un gesto mínimo, pero se me quedó grabado. La distancia empezó a crecer. Ya no era solo el teléfono, ella se volvió emocionalmente distante. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se sentían forzadas, como si tuviera que sacarle las palabras. Si mencionaba planes a futuro, como a dónde ir en nuestro aniversario o si deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo, simplemente asentía con un «ya veremos» antes de cambiar de tema. Todo cobró sentido un miércoles cualquiera. Me dijo que iba a tomar un café con una amiga después del trabajo. No era raro, solía hacerlo de vez en cuando. Casualmente, yo tenía que hacer unos recados en la misma zona y pensé, ¿por qué no sorprenderla? Me pareció un lindo gesto. Pero cuando llegué, ella no estaba con ninguna amiga. La vi caminando de un lado a otro frente al café, hablando por teléfono. Me quedé en el auto porque la forma en la que se movía y hablaba me pareció intensa. No tenía intención de escuchar, pero oí frases como «ya casi está todo listo y vamos a empezar pronto». Sentí un nudo en el estómago. No podía entender exactamente de qué hablaba, pero no sonaba como una charla de trabajo ni una conversación entre amigas. Sonaba a algo mucho más grande. Algo que llevaba planeando desde hacía tiempo. Cuando volvió a casa, le pregunté casualmente cómo le fue en el café. La cita fue un intento de mantener la normalidad. Con un tono casual, me contó toda una historia sobre cómo su amiga se estaba quejando de su novio.
Fue un comentario inesperado que me hizo quedarme mirándola por un segundo. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Solo creo que deberíamos tener todo en un solo lugar. Contraseñas, información de cuentas, documentos, ese tipo de cosas. Por si hay una emergencia, no supe qué decir. Era algo que habíamos mencionado antes, pero que nunca llevamos a cabo. Y el momento en que lo sacó a colación me pareció extraño, dado todo lo que ya había notado. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté, intentando sonar relajado. Ella se encogió de hombros de nuevo. No sé, es algo inteligente, ¿no? ¿Qué pasa si nos ocurre algo? O si tenemos que tomar una gran decisión financiera de forma rápida. En la superficie, el argumento tenía sentido, pero algo en la forma en que lo dijo me puso nervioso. Era demasiado fluido, demasiado pulido, como si lo hubiese ensayado y solo estuviera esperando el momento adecuado para sacarlo. Asentí y murmuré algo como, sí, supongo que es buena idea, pero por dentro sonaban todas las alarmas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente este interés por centralizar nuestras finanzas cuando siempre habíamos mantenido todo separado? Esa noche no pude dormir. Mi mente se quedó reviviendo sus palabras, intentando descifrar qué significaban realmente. Era solo un comportamiento adulto normal y yo estaba exagerando. Pero luego recordé las llamadas telefónicas, la conversación que escuché en el café y lo distante que había estado últimamente. Todo empezaba a encajar y no me gustaba el panorama que se formaba. Hasta ese momento no había hecho nada al respecto. Unos días después, ella volvió a mencionarlo. Yo estaba en la cocina preparando un sándwich y ella revisaba su teléfono. De pronto comentó, ¿has pensado más en lo de organizar las cuentas del banco? ¿Sabes dónde están todas las cuentas, los detalles? Bajé el cuchillo y me giré para mirarla. ¿Está todo bien? ¿Qué pasa?, pregunté manteniendo un tono ligero pero firme. Has estado sacando el tema de las finanzas mucho últimamente y no me parece algo casual. Finalmente levantó la vista de su teléfono. Pareció sorprendida de que la estuviera confrontando con eso. No, no pasa nada, respondió apresuradamente. Me equivoqué. Se rió un poco y añadió, solo pienso que es importante. Eso es todo. Ya sabes, por emergencias. ¿Emergencias como qué?, le pregunté. Se encogió de hombros con una expresión que no pude leer. No sé, cosas de la vida. No es gran cosa, lo prometo. Solo creo que es algo que deberíamos tener resuelto. Su respuesta me pareció ambigua, demasiado vaga. Asentí y lo dejé pasar, pero la forma en que evitó dar una respuesta directa me hizo sospechar aún más. Ya no parecía una simple sugerencia casual. Era como si estuviera ocultando algo, aunque aún no sabía qué. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí revisar nuestras finanzas. Entré a nuestra cuenta conjunta en línea y encontré algo inesperado. Durante el último mes habían ocurrido varios movimientos pequeños. Nada grande, pero sí retiros de pequeñas cantidades que no tenían un propósito claro. No estaban destinados a facturas, comestibles, ni a ningún gasto habitual. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero algo no encajaba. Parecía que había estado retirando dinero por alguna razón que no podía explicar. Pensé en confrontarla, pero algo me detuvo. Si me equivocaba, iba a quedar como un paranoico. Pero si tenía razón, entonces tenía que actuar con cuidado. La duda me carcomía, así que contacté a alguien en quien confiaba, un viejo amigo de la universidad que además es abogado. Le conté lo que había descubierto, intentando no sonar como un teórico de la conspiración. Escuchó con atención y tras explicarle todo me dijo, no estoy diciendo que definitivamente esté pasando algo,
Pero no estás loco por querer proteger tus activos si estás preocupado. Ahora es el momento de hacerlo. Mejor prevenir que lamentar. Me explicó algunas medidas simples que podía tomar para asegurar mis finanzas en caso de que ocurriera algo. Admito que tomar acciones tan drásticas me hizo sentir incómodo. Se sentía como si me estuviera preparando para algo terrible, aunque aún no tenía pruebas claras. Tal vez me equivocaba, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella realmente estaba tramando algo y ya comenzaba a sospechar que así era, yo necesitaba defenderme. No fue una decisión fácil. No se trataba solo de dinero o de bienes. Se trataba de la vida que habíamos construido juntos. Habíamos construido todo juntos. No podía dejar de repetir imágenes en mi cabeza. El día de nuestra boda, esas conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños, los chistes raros que solo nosotros entendíamos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Era esto en lo que se había convertido nuestro matrimonio. La idea de tomar esas medidas se sentía como admitir la derrota, como si estuviera abandonando oficialmente la confianza que alguna vez compartimos. Esa noche, mientras ella estaba fuera, me senté en mi escritorio. Saqué mi computadora portátil con manos temblorosas y comencé a revisar todo. Cuentas bancarias, inversiones, propiedades, documentos. Cada archivo que abría se sentía como una traición, pero una voz persistente en mi cabeza no dejaba de repetirme: esto no es sabotaje, es supervivencia. Yo no quería hacerle daño, no quería lastimarla, pero no podía deshacerme de la sensación de que, si no actuaba ahora, me arrepentiría más adelante. Fui compilando una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. A medida que escribía, sentía un peso aplastante en el pecho. Yo había confiado plenamente en ella durante años y ahora me encontraba en posición defensiva contra la persona que creí que siempre estaría a mi lado. Entonces llamé a mi madre, le expliqué que necesitaba su ayuda, sin entrar en demasiados detalles. Necesito que guardes algunas cosas por mí un tiempo. No es nada grave, solo algo que tengo que hacer para protegerme, le dije. Hubo un silencio al otro lado. Probablemente intentaba leer entre líneas, tratando de entender lo que no estaba diciendo. «Está bien», respondió al fin con la voz cargada de preocupación. «Sí», mentí. «Es solo una precaución. No hay de qué preocuparse». No me presionó, pero pude notar la pausa en su voz antes de decir: «Por supuesto, cariño, lo que necesites». Colgué con una extraña mezcla de alivio y culpa. Odiaba involucrarla en este desastre, pero saber que estaba de mi lado me ofrecía un poco de estabilidad en medio del caos emocional que me rodeaba. Cuando M llegó a casa, yo ya había empezado el proceso de protegerme. La mayoría de mis activos, efectivo, inversiones, incluso la casa, los había puesto a nombre de mi madre. Dejé una cantidad razonable en nuestra cuenta conjunta para no levantar sospechas, pero lo demás estaba a salvo. Ella no se dio cuenta de nada. Entró, me besó la mejilla como de costumbre y me preguntó si quería ver una película. Parecía estar bien, sonreía, actuaba como si todo fuera normal. Por dentro, yo era un desastre. Una parte de mí se sentía fatal, como si estuviera traicionando su confianza, pero otra parte se sintió aliviada, como si por fin estuviera recuperando el control. Estaba tomando el control de una situación que se me había salido de las manos. En los siguientes 3 días intenté mantener una rutina normal. No quería que ella notara que algo había cambiado. Ella parecía satisfecha, incluso inusualmente alegre a veces. Sin embargo, lejos de tranquilizarme, eso solo incrementaba mis sospechas. Si realmente estaba tramando algo, hacía un excelente trabajo ocultándolo. Lo más curioso era que nunca volvió a mencionar el tema de las finanzas, ni siquiera después de la última vez que la interrogué. Era como si el asunto hubiera desaparecido por completo de su memoria.
Al principio pensé que quizá había exagerado, que había interpretado mal sus intenciones y que simplemente había dejado el tema de lado porque no era relevante. Pero cuanto más lo pensaba, más me convencía de que en realidad lo estaba evitando, casi como si tuviera miedo de mencionarlo otra vez. Después de esa conversación, noté que me observaba de forma diferente. Un par de veces me miró fijamente, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo, considerando si debía decir algo. Cada vez que notaba que yo la veía, desviaba rápidamente la atención a otra cosa. Su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero evidente. Parecía estar esperando a que yo sacara el tema, como si no quisiera ser ella quien lo trajera de nuevo a la conversación. Pero ese silencio solo alimentaba mi ansiedad. No era como si hubiese dejado de considerar importante lo que antes mencionó como esencial. Más bien, la manera en que evitaba el tema ahora parecía deliberada. Si estaba probando el terreno, yo no iba a pisarlo. Si esperaba algo de mí, no pensaba darle el visto bueno. Fuera cual fuera su próximo movimiento, sabía que debía estar un paso adelante. Algo se avecinaba, no sabía cuándo ni cómo, pero todo lo que podía hacer era estar preparado. Esa noche me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé nuevamente los documentos, verifiqué cada aspecto de la transferencia del patrimonio, la casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba legalmente a nombre de mi madre, sellado bajo una confianza indiscutible. Incluso, la llamé para confirmar que tenía todos los papeles necesarios. Habían pasado 2 semanas y todo parecía extrañamente normal. Demasiado normal, de hecho. Ella incluso actuaba más cariñosa que antes. Empezó a hablarme de cosas sin relación, como proyectos de trabajo o qué debíamos cenar esa noche. Me desconcertaba. Había estado distante durante meses y ahora se mostraba interesada en conversaciones cotidianas, superficiales. Una parte de mí comenzó a preguntarse si realmente había estado exagerando todo. ¿Y si su conducta extraña había sido solo estrés? ¿Y si había algo que yo no entendía? Pero entonces, un viernes cualquiera, esa noche se sentó conmigo en el sofá, apagó la televisión y dijo: «Necesito hablar contigo». Mi estómago se encogió de inmediato. Lo supe antes de que dijera una sola palabra. Iba a pedirme el divorcio. Lo confirmó con una voz tan tranquila que parecía ensayada. No había enojo, ni tristeza, ni un atisbo de emoción. Era fría, distante, como si me estuviera informando que se había acabado la leche. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar, mientras ella seguía hablando. Explicó que necesitaba espacio, que quería reencontrarse consigo misma, que sentía que había perdido su identidad dentro del matrimonio. Frases de ruptura recicladas que en realidad no decían nada, pero entonces dijo algo que me golpeó de una forma distinta. «Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti durante todos estos años, y no creo que los valores. Siento que merezco más». Esa última frase me dolió profundamente, no solo porque pedía algo, sino porque lo enmarcaba como una deuda, como si yo le debiera una vida distinta, como si todo esto fuera culpa mía, y ella solo estuviera cobrando lo que le correspondía por derecho. Mientras trataba de procesarlo, una nueva pregunta me atravesó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y entonces lo dijo. Un amigo, uno de los míos, me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad. No me miró al decirlo, lo soltó como una nota al margen, pero para mí fue la línea más importante de toda la conversación. Un amigo. ¿Quién era ese amigo? ¿Y por qué tenía tanto peso en una decisión que debía ser nuestra? No sonaba como un comentario casual, más bien parecía que alguien la había estado orientando, convenciéndola, incluso entrenándola para este momento. No era solo una elección,
Era una estrategia. Y cuanto más hablaba de lo que merecía y de cuánto había sacrificado, más dudaba de sus palabras. Sacrificios. Ella decía haber sido feliz. Lo decía una y otra vez. Yo trabajé duro para darle la vida que deseaba, no solo en lo económico, sino también en lo emocional. Cuando quiso mudarse más cerca de su trabajo, accedí, aunque eso significara 1 hora más de viaje para mí. Cuando quiso inscribirse en esa clase de yoga tan cara, ajusté el presupuesto sin decir una palabra. Cada vez que hablaba de vacaciones, me aseguraba de que pudiera tomárselas. La apoyé cuando decidió cambiar de carrera. No una, sino 2 veces. Le dije que estaba bien, que tomara el riesgo, que haríamos que funcionara. Para mí, ser un buen esposo era eso. Ponerla primero cuando era posible, escucharla, recordar lo que le importaba, aparecer en los momentos grandes y pequeños, cumpleaños, aniversarios, las cosas aleatorias que alguna vez me mencionó de pasada y que luego le sorprendía que aún recordara. Incluso cuando se quejaba de la rutina, le propuse ideas nuevas, cambios, escapadas. La escuchaba, intentaba ser mejor. Y sin embargo, ahí estaba ella, hablándome como si hubiera estado casada con un extraño indiferente. Me esforcé por estar presente en su vida, su trabajo, sus amigos, su familia. No siempre lo hice bien, pero lo intenté. Por eso, cuando la miré a los ojos y escuché decir que merecía más, sentí un vacío que no sabía que podía existir. Me dolió. No porque me criticara. Me dolió porque en ese instante supe que ella ya había reescrito nuestra historia. Todo lo que hicimos juntos, todo lo que fuimos, lo estaba reinterpretando desde un lugar frío, distante. Y no iba a permitirle hacer eso sin resistencia, pero tampoco iba a discutir en ese momento. Así que solo asentí. Dije algo inofensivo, algo como: si así es como te sientes, supongo que deberíamos hablar de los próximos pasos. Ella pareció sorprendida. Creo que esperaba súplicas, gritos, promesas vacías, pero no. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no me importaba convencerla. Lo que me importaba era entender qué o quién había impulsado ese cambio tan meticuloso, tan cuidadosamente calculado, porque esto no fue espontáneo. Nadie despierta un día y decide abandonar su vida sin más. Había algo más detrás, y no iba a quedarme cruzado de brazos esperando que me tomara por sorpresa de nuevo. Esa misma noche se fue a su nuevo apartamento. El lunes llegaron los papeles del divorcio. Déjame decirte algo. No solo quería poner fin a la relación, quería todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis inversiones, el coche. Incluso solicitaba una pensión alimenticia a pesar de su alto salario. Las cláusulas estaban tan cuidadosamente redactadas, tan dirigidas, que me quedó claro, no lo había hecho sola. Alguien la había asesorado, punto por punto. No era solo una separación emocional, era una emboscada legal. Y así decidí empezar a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando. Tenía que ser más sutil, tenía que ser más inteligente. Comencé con sus redes sociales. No me había bloqueado, aunque su actividad era escasa. Me concentré en las fotos etiquetadas, en los comentarios, en los detalles menores, y fue ahí donde encontré el nombre que se repetía, Jake. No había nada explícito, nada que uno pudiera señalar como prueba, pero era persistente. Comentaba, daba me gusta. No parecía un acosador, pero tampoco un simple amigo. Fui a su perfil, era público, 30 y pocos años, marketing digital, nada que llamara la atención a primera vista, pero cuanto más revisaba, más señales aparecían. Una publicación hecha el mismo día que la vi en ese café, semanas atrás. Un pie de foto ambiguo sobre nuevos comienzos. Un selfie en lo que parecía ser su nuevo departamento.
No era prueba concreta, pero era demasiado para ignorar. Entonces, recordé lo que dijo. Un amigo me está ayudando a ver las cosas más claramente. No pude sacarme esa frase de la cabeza. Sabía que si quería entender lo que realmente estaba ocurriendo, tenía que hablar con alguien que tuviera acceso a su mundo desde otro ángulo. Así que llamé a Lisa. Había sido su amiga durante años, incluso antes de que nos casáramos. Una presencia constante en cumpleaños, cenas, charlas largas por teléfono. Si alguien sabía lo que estaba pasando, era ella, y necesitaba que me dijera la verdad. Empecé con una conversación ligera. Pregunté si había hablado últimamente con mi esposa o si algo le parecía extraño. Lisa reaccionó de inmediato, demasiado rápido. Dijo que no tenía idea de ningún amigo ni de nada raro. Sus respuestas eran secas, medidas. Cuando traté de profundizar un poco más, cortó la conversación con una frase defensiva. No puedo ayudarte con eso, lo siento. Todo se sintió apresurado, como si no solo no quisiera involucrarse, sino que supiera exactamente de qué no debía hablar. Entonces llamé a otra amiga, Emily. Repetí el patrón, manteniéndome tranquilo. Le dije que solo estaba intentando darle sentido a todo. Ella fue más receptiva, pero aún así dudó. Respondía con frases vagas, con silencios incómodos. Cuando insistí un poco más, terminó la llamada con una excusa pobre. Me quedé ahí sentado, más frustrado que antes, con la sospecha creciendo como una sombra. Pero unos minutos después, para mi sorpresa, Emily volvió a llamar. Su voz sonaba distinta, nerviosa. Lo primero que dijo fue: «Solo asegúrame que esto no va a volver a mí». Le prometí que no lo haría. Hubo una larga pausa, y entonces soltó lo que sabía. Mi esposa llevaba tiempo pasando muchas horas con un tal Jake. Emily lo conocía del trabajo. No sabía mucho más, excepto que había escuchado que Jake estaba aconsejándola con el divorcio. Supuestamente era alguien con experiencia, alguien que sabía cómo manejar estas cosas. Y ahí fue cuando todo encajó. Jake, el nombre, las redes sociales, la aparición repentina de cláusulas detalladas y exigencias legales. Esto no se trataba de una separación emocional. Esto era una operación cuidadosamente diseñada. No solo me estaba dejando, me estaba despojando, y no lo estaba haciendo sola. No iba a confrontarla todavía, pero necesitaba confirmarlo por mí mismo. Ese sábado conduje hasta su nuevo edificio de apartamentos. Me estacioné una cuadra más abajo, sin que me vieran. Esperé. Unas horas después, ella salió del edificio con Jake. No se tomaron de la mano. No hubo gestos comprometidos, pero caminaban juntos, demasiado cerca. Se inclinaban el uno hacia el otro cuando hablaban. La familiaridad era obvia. Se subieron a su auto y se fueron. No los seguí. No hacía falta, ya lo sabía, ya todo tenía sentido. El repentino desapego, las evasivas sobre el dinero, la narrativa del sacrificio que ella venía repitiendo, las demandas agresivas, y ahora Jake. No solo se trataba de que ella ya no me amara, ella había estado preparando su salida con ayuda, y yo era el obstáculo, el último trámite. Pero ella no tenía ni idea de que yo también tenía un plan. La primera sesión de mediación fue tensa desde el primer minuto. Su abogado llegó con una carpeta gruesa, como si estuviera demandando a una multinacional. Enumeró una lista de exigencias como si fueran razonables. La mitad de la casa, mis ahorros, el coche e incluso manutención conyugal, a pesar de su alto salario. Me mantuve en silencio. Solo asentía, fingiendo que escuchaba. Mi abogado también esperó. Cuando por fin fue nuestro turno, él deslizó una carpeta por la mesa y dijo con voz calmada: «Antes de continuar, creemos que es importante que todos lean esto». El abogado de ella tomó la carpeta, pasó 1, 2, 3 páginas y su ceño se frunció.
Las piezas estaban listas y era momento de mostrar que yo también había jugado el juego. Su postura cambió en cuanto comenzó a pasar las páginas. Cada línea parecía hacerle más difícil respirar. Fruncía el ceño con intensidad mientras su abogado, desconcertado, soltaba. ¿Qué es esto? Mi abogado, tranquilo como siempre, respondió. Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso bajo la tutela de la madre de mi cliente. Las transferencias se hicieron varias semanas antes de la presentación del divorcio. El fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. El silencio fue absoluto. El abogado de mi esposa la miró con frustración, como si acabara de descubrir que había estado jugando sin el tablero completo. «No me mencionaste esto», dijo secamente, apartándole los papeles de las manos. Ella los hojeó con desesperación, buscando una grieta, algo que invalidara lo que estaba viendo, pero las firmas estaban notariadas. Las fechas eran exactas, los sellos oficiales. «Esto no puede ser real», susurró. Entonces giró la cabeza hacia mí. Su rostro era una mezcla de rabia e incredulidad. Se inclinó hacia adelante, sus palabras casi escupidas. «¿Planeaste esto? ¿Sabías que iba a presentar el divorcio? Y me tendiste una trampa para dejarme sin nada». No respondí, solo la observé. No necesitaba decir nada. Ella lo entendía sola. Su abogado pidió explicaciones, pero mi representante fue meticuloso. Le explicó con voz pausada, con pruebas en mano. Transferencias hechas mucho antes del proceso, documentos firmados, testigos presentes. Un fideicomiso sellado por ley. Era inamovible, y ellos lo sabían. Mi esposa estaba furiosa. Su voz subió un poco, apenas contenida por la formalidad del lugar. «Increíble», dijo. «No puedo creer que me hicieras esto a mí». Yo seguí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ella había renunciado al derecho de escucharme. Entonces, el abogado de ella dijo algo sobre reevaluar la estrategia. Pero todos en la sala sabíamos que no había estrategia que pudiera salvar su posición. Al salir, ella se me acercó en el pasillo. Sus ojos estaban encendidos, pero también había algo más: miedo. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Te vas a arrepentir de esto». La miré con calma y respondí lo único honesto que me quedaba por decir. «Ya me arrepiento de haber confiado en ti. Ese es mi único lamento». Ella se quedó allí, temblando entre furia y algo que parecía vacío. Yo seguí caminando. Pero no terminó allí. La situación escaló rápido. Después de esa sesión de mediación, algo en ella cambió. Las llamadas empezaron casi de inmediato. Primero eran suaves, hasta dulces. «Solo quiero hablar». Sé que esto se descontroló, pero aún podemos arreglarlo. Luego, cuando no respondí, el tono viró. Llamadas más largas, mensajes de voz que comenzaban entre sollozos. «Cometí un error. No quiero perder lo que construimos», para terminar gritando, acusándome de todo lo que estaba mal en su vida. «Eres un tacaño, un cobarde. Todo esto es culpa tuya». Me limité a ignorarlo. Mi abogado fue claro. «No respondas, no te involucres, no alimentes la situación». Y honestamente, no quería hacerlo. Yo ya había salido del juego, pero ella aún no había terminado. No tardó mucho en empezar a esparcir su propia versión de la historia. Primero fueron rumores sutiles, casi bromas. Mis amigos comenzaron a comentarme que ella andaba diciendo que todo el divorcio era una farsa, una especie de broma pesada, una prueba de pareja, una historia tan absurda que en cualquier otra circunstancia habría sido ridícula. Pero era real, y yo lo estaba viviendo. ¿Quién va a creer eso?, me pregunté una y otra vez. Pero para mi sorpresa, algunos sí la creyeron, al menos al principio. Aunque las inconsistencias de su historia empezaron a notarse rápido.
Los amigos en común comenzaron a hacerle preguntas. Si era una broma, ¿por qué contrataste abogados? ¿Por qué hiciste demandas tan específicas y agresivas? ¿Por qué firmaste documentos legales reales? Ella empezó a tambalearse. Cuando se dio cuenta de que no podía sostener la mentira como una broma, cambió de estrategia. Ahora decía que no era un juego, sino una prueba para ver si nuestra relación era lo suficientemente fuerte. Y luego, inevitablemente, se convirtió en la víctima. Dijo que yo la había traicionado, que mi reacción había sido desmedida, que había destrozado la confianza entre nosotros al convertir todo en una guerra. Recibí mensajes de conocidos, algunos genuinamente confundidos. No sabía que estaban pasando por algo así. Ella dijo que solo quería arreglar las cosas. Incluso su propio hermano me contactó en algún momento diciéndome: deberías haber hablado con ella en vez de tomar decisiones tan drásticas. Fue frustrante, pero yo sabía que la verdad siempre encuentra el camino, y lo hizo. Gracias a Matt. Matt y yo no éramos particularmente cercanos, pero siempre había sido cordial. Unas semanas después de la mediación, me envió un mensaje. Tenemos que hablar, hay algo que debes ver. Nos reunimos, y lo primero que hizo fue sacar su teléfono. Me mostró una cadena de mensajes de texto entre mi esposa y Jake. Al principio estaba desconcertado. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté mientras pasaba página tras página de mensajes. Entonces, Matt me explicó. Jake y él compartían un amigo en común, alguien que había oído demasiadas cosas turbias en sus conversaciones. Jake hablaba abiertamente sobre cómo estaba ayudándola a asegurar su futuro. Una forma sutil de decir, quitarme todo. Ese amigo, preocupado, tomó capturas de pantalla de los mensajes y se los envió a Matt. Creía que él, al tener una relación más neutral conmigo, podría advertirme sin provocar más caos. Y lo hizo. Este tipo, me dijo Matt mientras negaba con la cabeza, la está animando a llevarte hasta el límite. No solo emocionalmente, legalmente, financiera y personalmente. Los mensajes lo dejaban claro. Jake no solo estaba con ella, estaba detrás de la estrategia. No era solo una traición amorosa, era una conspiración a conciencia. Todo mientras ella seguía creyendo que Jake estaría allí, esperándola al final del camino. Cuando Matt me entregó el teléfono y dijo, pensé que debías saberlo, no mereces esto, lo supe. Los mensajes no dejaban lugar a dudas, no eran arrebatos emocionales, no era dolor, era cálculo. Ella no solo se quejaba con Jake sobre el proceso de divorcio, estaban planeando activamente el siguiente paso, y él la guiaba, paso a paso. Me quedé en silencio, observando la pantalla del teléfono de Matt, leyendo esas líneas una y otra vez. No era un error, no era arrepentimiento, era traición con premeditación. Le agradecí a Matt, él se fue, y yo me quedé ahí, sintiendo cómo todo lo que había pasado finalmente encajaba, su distancia repentina, su obsesión con los números, su frialdad, las exigencias absurdas en la mediación. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente armado con Jake, y yo, durante meses, había sido el único que no lo veía, pero no por mucho tiempo. Matt, indignado, compartió los mensajes con algunos amigos en común, y como un incendio que encuentra viento, la verdad se propagó rápidamente. Las máscaras empezaron a caer. Personas que antes habían defendido a mi exesposa, o al menos se habían mantenido neutrales, comenzaron a tomar distancia. Incluso sus amigas más cercanas dejaron de responderle. Algunas me escribieron en privado diciendo que estaban sorprendidas, que no sabían que era capaz de algo así. Todo se volvió transparente. Cuando el divorcio finalmente se resolvió, ella no se llevó nada más que sus pertenencias personales.
Su abogado, al ver la situación, retiró su queja sin hacer ruido. Ya no había argumento legal que pudiera sostenerse ante las pruebas. El fideicomiso que había creado con mi madre fue indestructible. Y Jake desapareció tan rápido como había aparecido, como una sombra que solo estuvo allí mientras le convenía. No me sorprendió. Por lo que entendí, la había estado alimentando con fantasías de independencia, de un nuevo comienzo juntos. Pero en el momento en que vio que no se llevaría nada, se esfumó. Sin Jake en su esquina, ella colapsó. Las llamadas y los mensajes no pararon, pero dejaron de sonar como amenazas. Ahora eran ruegos. ¿Podemos simplemente hablar? Haré lo que sea para arreglar esto. No tienes que perdonarme, solo hablemos. Lo dejaré todo, si solo me respondes. Pero yo no podía. Ya era demasiado tarde. Hasta su familia empezó a alejarse. Su hermano, el mismo que me había reprochado antes, me llamó una noche, me pidió disculpas. No sabía lo que te estaba haciendo. Lo siento por creerle todo. Y yo recuperé mi casa, mis ahorros y algo que hacía mucho no sentía: paz. Mi madre, como siempre, fue mi roca. Llegó con cubetas de pintura y una lista de ideas para renovar. Vamos a devolverle vida a este lugar, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, lo creí.